la semblanza de nuestro primer disertante. Es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, reconocido como innovador cívico y una de las voces más escuchadas en materia de anticorrupción, contrataciones públicas, democracia directa, participación ciudadana y gobierno y parlamento abiertos. Ha concebido e impulsado movimientos cívicos como Fiscalía que Sirva, hashtag Susana Vigilancia, algunas de las cuales como 3 de 3, ha sido ampliamente estudiadas e incluso replicadas en otros países. Hoy nos presenta su ponencia Combatir la corrupción en México. Señoras y señores, con ustedes, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez López. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. No voy a... Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Es un verdadero honor, ahorita explico por qué un honor y no un privilegio, estar aquí en Mexicali y estar en Baja California en esta 7ª jornada. Gracias, secretaria, gracias a su equipo, a Denise, que ha sido muy atenta con un servidor, también a Israel. Muchas gracias. Muy buenas recomendaciones para comer, que no son las del radar habitual de Mexicali. Muchas gracias. Decía que es un honor estar aquí, no un privilegio. Yo no soy abogado, pero tengo enorme respeto por varios amigos que sí lo son y que saben muy bien de esto. Y privilegio viene del latín prius, legis, ley. Y privilegio básicamente significa la ley de uno. Donde impera el privilegio, no impera el Estado de Derecho. Impera la ley de uno, o como decimos coloquialmente, aquí solo mis chicharrones truenan, ¿no? Y creo que no hay nada que le haya hecho más daño a nuestro país que una cultura alrededor del privilegio, no de los derechos. A mí me gusta ponerle esa S, Sergio, querido amigo, me gusta ponerle esa S a Estado de Derecho, porque cuando decimos Estado de Derecho en singular, no todas las personas acompañan esa categoría. Para muchos el Estado de Derecho es la preservación de los privilegios, la defensa del status quo, de lo que ya tenemos hoy, conservar y proteger lo que ya está dentro de nuestra estructura, y por eso he insistido tanto en que a México le sobran privilegios y le falta un Estado de derechos en plural, un lugar donde los derechos de todas las personas, empezando por el primero constitucional, a ver si luego nos ayudan a contar la historia del primero constitucional, de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos como artículo, ahora voy a referirme a ello, un lugar donde los derechos establecidos desde el primero y a partir del primero se cumplan para todas y para todas las personas. No es así. Así que no, secretaria, no es un privilegio estar aquí, es un honor y ojalá traigamos de vuelta el honor a todos los municipios, a todas las entidades y para todas las personas en nuestro territorio. Me han pedido hablar de una cosa que es extraordinariamente abstracta, muy compleja, harto aburrida, pero muy necesaria, y le quiero dedicar unos minutos. Es la figura de los beneficiarios finales o últimos. Veo ahí a la fiscala, permítame decirlo así, Rosaura, sabes muy bien por qué es importante esta figura, de los beneficiarios últimos, de los beneficios que puede generar el Estado mexicano. Es una figura de punta en el mundo, no está hecha para todo el mundo, déjenme aclarar, la mayor parte de los gobiernos municipales y estatales les va a costar mucho trabajo implementarla, mucho trabajo implementarla, pero es una preocupación del gobierno federal. Creo que no ha llegado por aquí Eduardo Gursa, pero sabe muy bien que estamos trabajando el gobierno federal y Transparencia Mexicana juntos en este tema, porque es un asunto de seguridad nacional.
y voy a explicar por qué. Detrás del velo de los secretos, hay muchos secretos que están en nuestra ley. Hay uno que es el de las sociedades anónimas, que protege a los accionistas de una empresa a que se conozcan quiénes son y qué poder tienen. Técnicamente, les prometo que esta va a ser la parte aburrida y después regresamos al tren de lo más interesante, pero esto es muy importante y por eso lo estamos tocando. Una empresa está compuesta por beneficiarios controladores, algunos son accionistas, otros tienen poder de decisión sobre la sociedad anónima, y detrás de las sociedades anónimas han empezado a proliferar lo que se conoce como empresas fachada o fantasma. No son los verdaderos dueños de las empresas, pero son empresas que se utilizan para acceder a concesiones, a contratos, a autorizaciones, a permisos que entrega el Estado y que les reportarán jugosos beneficios económicos. Y esta proliferación de las empresas fachada, algunas fantasmas, las fantasmas tienen más que ver con el tema fiscal, se ha dado en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes como una manera de brincarse. Pienso en lo que los compañeros que hicieron el cortometraje nos trataban de contar aquí, las leyes de transparencia. Sí, se transparenta el contrato, sí, se hace público, pero realmente esa empresa no es esa empresa, es una empresa fachada o fantasma. Y uno se podría quedar muy tranquilo. El Miguel se llama el personaje, el Miguel del futuro eres tú. ¿Tú también? El personaje. El Miguel del futuro estaría muy preocupado de que haya simulación en el tema de transparencia y que se suban los contratos, pero realmente no sepamos quiénes son los verdaderos dueños de esas empresas. Y nos preocupa saberlo, y digo nos preocupa en plural porque sé que al secretario Roberto Salcedo y a un servidor es un tema que le hemos dedicado tiempo y trabajo conjunto, porque no solamente hay tramposos o corruptos detrás de esas empresas, sino que tenemos cada vez más evidencia a nivel nacional, en particular en la obra pública municipal, que a través de este mecanismo se está contratando al crimen organizado para ejercer recursos públicos. Es un tema, decía yo, de seguridad nacional. Vean que es lo opuesto a lo que entendemos por seguridad nacional, es más transparencia para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional, no necesariamente ocultar más cosas, sino abrirlas. Es una visión que tanto el gobierno federal como nosotros en Transparencia Mexicana tenemos. No todo lo que es proteger la seguridad del Estado supone cerrar información del escrutinio público. Hay veces que para defender al Estado mexicano hay que abrirla. Y en este momento estamos trabajando para que se conozca en Compranet, una vez que se resuelva la reforma legislativa que está en el Senado de la República, quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que hacen negocios con el Estado mexicano. Para los que están interesados, seguramente Denise y otros en el órgano garante, en por qué se puede transparentar sin problema quiénes son los verdaderos dueños, pues basta aplicar la lógica del sexto constitucional, porque se trata de dinero público o recursos y beneficios públicos, desde las concesiones, que no son otra cosa, lo saben muy bien los expertos aquí presentes, que entregarle a un particular el usufructo o la explotación de un bien, pero el Estado no renuncia a la propiedad de ese bien. Y lo es también para los contratos en las licitaciones de obra o de adquisición de bienes, servicios y otros asuntos relacionados. Si se sigue el dinero con el artículo 6 para saber quiénes son los derechohabientes y conocer las personas que reciben programas sociales, cuáles son sus nombres
y dónde para el dinero, pues también es importante saberlo cuando el dinero no son 6,000 pesos, sino 600 millones de dólares. ¿Dónde está parando el dinero público? Y asegurarnos que no quede en manos del crimen organizado. Es un asunto complejo para quienes han estudiado Derecho, así como 2 bebés míos, uno que está en el Código Penal, que es la responsabilidad penal de las empresas en México, y otro que está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la responsabilidad de los particulares. Así como estas dos cosas, a veces los no abogados pensamos con más libertad, ¿no? Porque no tomamos la materia en la que nos dijeron que solo podía ser de esa forma. Ahí mi querido Sergio García Ramírez y Bernardo Sepúlveda no saben cómo les sacaba de onda, ¿no? que yo hablara de la responsabilidad penal de las empresas en México. Así como fuimos rompiendo con la reforma de 2015 y 2016, muchas de los anatemas, de las piezas inamovibles de la lógica del sistema, con la discusión sobre beneficiarios finales vamos a tener que hacer lo mismo. Sí, toca el principio de las sociedades anónimas, pero el interés jurídico del Estado mexicano al abrir esta información y al conocerla es mayor, ¿no? que la protección al secreto al que estamos acostumbrados. Vamos a tener que verlo con otros ojos. No somos los únicos en el mundo. El Reino Unido tiene ya un registro público de beneficiarios finales, no solo para las empresas que hacen negocios con el Estado británico, sino para todas las empresas, ¿no? El registro público de beneficiarios finales ha reemplazado en el Reino Unido a los registros comerciales o mercantiles, ¿no? Es un registro público y abierto donde toda empresa tiene que revelar quiénes son los verdaderos socios. Colombia hace unas semanas, lo sabe bien quien seguirá y a quien escucharé con mucha atención en el uso de la palabra, porque conoce bien los temas internacionales, desde el UNODC, la agencia especializada de las Naciones Unidas contra el crimen organizado. Colombia ya está avanzando en la construcción de su registro público de beneficiarios finales, y en el caso de Chile, el presidente Boric ha convertido este tema en una prioridad anticorrupción de su gobierno. Es un tema que está en la agenda internacional y nacional y se prevé que en la próxima década muchos de estos registros públicos estén interconectados para asegurar que las personas de todos los países puedan ser sujeto de escrutinio. En la jerga internacional hoy se habla cada vez más de capitales corrosivos, de capitales que vienen de países que no son democracias, que no tienen controles democráticos y que están entrando en nuestros países con muchísima fuerza. Traten de hacer una solicitud de acceso a la información en China, van a ver qué sorpresas se van a llevar, o en Irán, ¿no? Hagan su solicitud y verán qué interesante es no poder saber nada sobre cómo está operando tu gobierno. Y esos capitales están entrando en distintos países con mucha fuerza. A veces muy rápido decimos inversión extranjera directa, ¿no? Y suena maravilloso hasta que vemos qué tipo de inversión extranjera directa estamos recibiendo y en qué condiciones. Y así como hace años le abrimos la puerta al narcotráfico cuando nos ofrecían dólares por nuestros terrenos y ranchos, y luego nos dimos cuenta de qué significaba tener las personas colgadas de los postes y la seguridad en la que vivimos hoy, o la inseguridad en la que vivimos hoy, pues también está pasando algo similar con estos capitales corrosivos. Es indispensable que conozcamos quiénes son los beneficiarios últimos. Si es un cleptócrata ruso, pues me encantaría saberlo, ¿verdad? Me encantaría saber si es alguien que, aunque esté haciendo inversiones en Baja California o Baja California Sur, el origen, pues no es un origen bien habido, ¿no? De sus recursos, ¿no? Se lo robó al pueblo ruso. Y también nos es muy importante saber, pues, de dónde vienen realmente los verdaderos dueños. Insisto, no es un tema
del que estemos acostumbrados a hablar, porque pues hay muchos que no quieren que se sepan quiénes son los verdaderos dueños, ¿verdad? Me decía el secretario Salcedo que una vez que terminan los procedimientos de responsabilidades administrativas y que finalmente encuentran posible sancionar a una empresa que ha traicionado la confianza de la sociedad mexicana y ha participado en un acto de corrupción, se reconfigura en otra asociación, en otra SA, y vuelve a ganar un contrato la siguiente semana, ¿no? O peor aún, los servidores públicos que están conduciendo la contratación son los que ganan los contratos y están detrás de las empresas con las que están contratando. Para quienes les guste la historia, no es una novedad lo que estoy diciendo. Hubo un secretario de Comunicaciones y Transportes hace muchos años, Juan Andreu Almazán, que firmaba los contratos de los dos lados. Él firmaba el contrato como proveedor y como gobierno. De un lado era Andreu y del otro lado era Andrew con W, ¿no? Y no saben cómo creció el programa carretero durante su periodo, ¿verdad? ¿No? Los contratos fluían y fluían y fluían y fluían. Lamentablemente eso sigue ocurriendo hoy. Los servidores públicos se contratan a sí mismos y es una preocupación del gobierno federal y de la sociedad civil como Transparencia Mexicana que esto deje de ocurrir. Entonces, he cumplido la encomienda secretaria, ¿no?, de referirme a este tema que está en la agenda pues de punta a nivel nacional. Espero pronto compartirles no solo conceptos y categorías, sino ya la implementación en algunos sistemas de contratación pública en nuestro país y seguramente a la Secretaría de la Función Pública Federal y a nosotros nos dará mucho gusto compartirlo una vez que esto haya llegado a buen puerto. Cierro con una preocupación que los jóvenes, hablé de los colgados hasta que ya se habían ido los niños, estoy atento a un tema de derechos humanos de las personas que nos acompañan, pero ustedes ya están más grandecitos, así que supongo que ya lo han visto solos en las redes sociales. No es un buen momento para la democracia en el mundo, no es un buen momento para esta agenda en el planeta Tierra. Cuando vienen las guerras, las primeras cosas que se cierran son los flujos de información. So pretexto, ¿no?, de que el malvado es el otro, escojan ustedes al malvado de su preferencia, yo no voy a pontificar en ningún sentido. Cada vez que se habla de que el malvado es el otro, se cierra la llave de la información pública. Estamos en guerra, no podemos darle a nuestros adversarios información estratégica para que nos derroten. Y aunque nunca ha dejado de haber conflictos bélicos en el mundo, en este momento se están reconfigurando polos más grandes. Hay una nueva geopolítica global, ya pasó la época de oro de las democracias liberales como el modelo a seguir y estamos viendo cada vez más que se cierran el espacio cívico, que hay menos derechos a participar en los espacios públicos, que el síndrome de la guerra nos lleva a tener menos información. Déjenme ponerles solo un ejemplo. Mi colega, nosotros tenemos presencia en 118 países, mi colega de Rusia hoy vive en el exilio porque ha sido acusada por defender la transparencia de ser enemiga del Estado, ¿no? Y tuvimos que ubicarla en Ucrania, pero no es la única persona. Hay países que a veces no escuchamos nombrar y que están ahí también viviendo crisis democráticas importantes. Yemen, la República Democrática del Congo, Nicaragua, ¿no? No están tan lejos algunos de esos países y la tentación es muy grande porque sobre pretexto de tener un gran enemigo, los gobiernos empiezan a cerrarse y a cerrarse. Creo que México
y un grupo de países progresistas como Colombia o como Chile, que han decidido pensarse desde el centro izquierda y la izquierda, tienen la obligación global de ir a contracorriente. Es una obligación, también es un mandato social, pero creo que es una obligación ética en este momento en el mundo. El problema es que no siempre sabemos hacia dónde movernos cuando vamos a contracorriente. Cuando uno ve al salmón luchando contra la corriente, da brincos muy raros y a veces hasta retrocede, ¿no? Lo regresa a la corriente. Y por eso es tan importante la sociedad civil organizada, las ONGs como las llamaron ustedes, porque la sociedad civil organizada no tiene partido. El único partido de la sociedad civil es el interés supremo de la nación y el interés público. Quien se alinea alrededor de fuerzas políticas no es sociedad civil. Son simpatizantes, son voluntarios, son militantes. La sociedad civil tiene una obligación de mirar más allá de la coyuntura político-electoral, más allá de lo que parece la situación inminente de conflicto entre una o dos fuerzas que en ese momento son adversarias y 2 semanas después son coalición político-electoral. Tenemos una obligación desde la sociedad civil, y por cierto la sociedad civil somos todos los que estamos aquí, antes de que piensen que es un grupo de siglas y de organizaciones, y es mirar más lejos que el gobierno, mirar más lejos que los partidos, mirar más lejos que nuestras instituciones. Y como México está obligado a ir a contracorriente en el mundo, porque se está cerrando la democracia, pues tendremos que pensar y repensar figuras. Les comparto algunas que ya están en nuestro, lamento tener que usar esta metáfora bélica, arsenal democrático, pero que luego nos cuesta mucho trabajo utilizar. A mí me tocó inventar, se decía en la breve reseña, algunas cosas que después se han vuelto categorías y se estudian en universidades. Me tocó inventar el Parlamento Abierto en México y por cierto en el mundo, que México fue el primer país que echó a andar el Parlamento Abierto en 2 grandes acepciones: los atributos de nuestros congresos, un conjunto de atributos de nuestros congresos, pero también una práctica democrática. Parlamento Abierto, lo digo con pesar, no es hacer un foro desde el Poder Legislativo, mucho menos es que te pidan que te registres a favor o en contra de alguna iniciativa de ley. Tremendo despropósito que invites a la sociedad a que tome partido, ¿no? ¿Y usted está a favor de la iniciativa o en contra de la iniciativa? Pues depende, ¿verdad? Habrá cosas de la iniciativa que me parezcan aberrantes y cosas que me parezcan muy ricas e innovadoras. Yo no voy a ir a aplaudirle a los de un lado o a los del otro. Eso no es Parlamento Abierto, ¿no? Que te inviten a aplaudirle a favor o en contra. Esa es la viejita de la lucha libre que dice, mátalo santo, mátalo, ¿no? Y yo no soy esa viejita. Yo soy parte de una generación de mexicanas y mexicanos que podemos encontrar mérito donde hay mérito y ser críticos donde tenemos que ser críticos. Que podemos discernir entre buenas y malas ideas independientemente del color de moda o de ocasión. Eso es la sociedad civil, y cuando concebimos el Parlamento Abierto era para co-construir con nuestros legisladores las leyes que nuestro país necesita. Co-creación, no para aplaudir, no para gritar más fuerte que el que ya tiene que gritar en la tribuna porque su grupo político lo asusa si no lo hace así, ¿verdad? Para co-crear, para hacer algo más valioso que lo que ya tenemos,
para trascender a la democracia representativa con todas sus limitaciones y pasar a la democracia directa, que es muy distinta, ¿no? Cuando 634,000 personas, en lugar de ir al Zócalo a golpear una cacerola, decidieron sentarse alrededor de la ley 3 de 3 para tratar de construir mejores instituciones públicas, proponiendo la única, escuchen ustedes lo que voy a decir y siéntanse muy orgullosas y orgullosos como mexicanos y mexicanas, la única iniciativa anticorrupción en la historia del planeta Tierra que ha sido presentada, discutida, dictaminada, aprobada, vetada por el presidente de la República, en ese momento Enrique Peña Nieto, y que ha estado con todas las dificultades que sabemos y muchas resistencias, puesta en práctica en territorio nacional. La única vez en el planeta Tierra que los ciudadanos, en lugar de salir a expresar furia por el mal gobierno, se fueron a co-crear con su Congreso. Eso no ha pasado en ninguna otra parte del planeta. Y eso es parlamento abierto. No que te inviten a un foro a aplaudir. Que te sientes a redactar con tu Congreso. Tenemos estas y otras figuras del arsenal democrático, pero las tenemos mal entendidas. Regresamos a vulgares audiencias, ¿no? Y foros. Por fortuna ya no con Unicel, tengo que agradecer, ¿no? Porque qué daño ambiental le hicimos a la República nada más con el Unicel del Senado y la Cámara de Diputados. Qué daño, ¿no? Todo era, por fortuna ya trascendimos esos temas. Pero no estamos listos para la democracia directa. Nos cuesta trabajo sentarnos con otros a construir lo que es de todos, a construir lo público. Nos cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta especial trabajo la metáfora del fútbol en política y en democracia. Me cuesta mucho trabajo. Porque creo que el INE no es el árbitro, es la FIFA. Y cada vez que decimos que es el árbitro me cuesta mucho trabajo. Porque al árbitro yo no conozco ningún lugar del país donde lo respeten. Todo el mundo se les va encima. Y me cuesta mucho trabajo la metáfora del fútbol. Yo le voy a un equipo y seguro ustedes les van a otros, en el béis o en el… Pero eso no quiere decir que yo no pueda ser crítico de mi equipo. Esa lealtad incondicional a nuestro equipo de fútbol me parece francamente ridícula. Uno no puede ser incondicionalmente leal a su equipo. Cuando lo es, termina como el Atlas, ¿no? 30 años para volver a ser campeón, ¿no? Porque esa lealtad incondicional solo le hace daño a nuestros equipos. El mejor hincha es el que sabe exigirle a su equipo y llevarlo al campeonato. Y me cuesta mucho trabajo la metáfora también de la democracia y el fútbol, porque los ciudadanos no solo somos espectadores en un estadio, jugamos en la cancha. Y nos cuesta mucho trabajo convencer a la clase política de que así es. Me gusta más la metáfora de la lucha libre, ya hablaba de la viejita, ¿no? Que pedía que Santo acabara con su rival. Nuestra clase política en todo el territorio nacional, pues se puede dividir en técnicos y rudos, ¿no? Me gusta más como metáfora que la del fútbol, ¿no?
Y cuando se suben a la arena, ustedes saben qué pasa con los técnicos y rudos, ¿no? Ya saben quién va a ganar. Sí, sí saben eso, ¿verdad? Que cuando van a la lucha libre, los que se suben al ring ya saben quién va a ganar y cómo está el asunto, y saben dónde pegarse, y cuáles son las cuerdas, y qué duele y qué no duele, ¿no? Así es nuestra clase política, es un gremio. Saben perfectamente quién va a ganar, cómo va a ganar, ¿no? Qué es arriba del cinturón, qué es debajo del cinturón, cuándo sacas la silla, cuándo la avientas. Pero a esa metáfora le falta algo. Le falta dejar de ser la viejita de la fila 24. Hace falta que los ciudadanos, como ustedes o como yo, nos subamos al ring. Y créanme, ese día va a cambiar la lucha libre. Porque estaremos muy cerca. Sabremos cuándo nos están engañando, cuándo dicen que se metieron el pie, pero no es tal. Y también entenderemos que la clase política, después de subirse al ring, como buen gremio, se va a cenar juntos. Que los agentes extraños para nuestra democracia no son los adversarios políticos. Lo verdaderamente novedoso y extraño en nuestra democracia son los ciudadanos y las ciudadanas que hemos decidido subirnos al ring. La anticorrupción no es un fin en sí mismo. Estoy seguro de que la secretaria coincide conmigo en este tema. Uno no hace anticorrupción por gusto. La anticorrupción es un medio para asegurar que se cumpla el primero constitucional y otros más después del primero. La anticorrupción es un medio para reducir las desigualdades preexistentes en nuestro país, para acabar con los privilegios y asegurar el cumplimiento de derechos. La anticorrupción no solo busca que haya personas que se encuentren responsables de los delitos, aunque nos vendría muy bien, ¿no?, que alguien resultara ser responsable ya de alguno de los muchos atropellos que ha tenido nuestra República. Pero no nos confundamos, la anticorrupción no es un fin. Ninguna de las personas que nos dedicamos a la anticorrupción lo hacemos por la anticorrupción. Lo hacemos por la defensa del interés público, lo hacemos porque las cosas mejoren, porque las obras se terminen a tiempo, porque la calidad de las obras sea la correcta, porque funcione el seguro social y hasta porque haya un jaboncito rosa, ¿no?, en el baño de la unidad médico familiar del IMSS, porque sus pensiones no desaparezcan cuando quieran cobrarlas, porque las mujeres y los hombres ejerzan con libertad los mismos derechos, porque no haya extorsión, porque no le pidan a una mujer que tenga que entregar su cuerpo a cambio de algo que le corresponde por legítimo derecho. La anticorrupción no es un fin en sí mismo, es un instrumento del desarrollo social de nuestra comunidad y de nuestros pueblos. Así que cuando piensen que la anticorrupción es ver a Emilio Lozoya detenido, piénsenlo dos veces. No ha devuelto lo que se robó, ni podrá reparar el daño que le ha causado a nuestra República. Nunca. Porque cuando ustedes piensan que México es un país corrupto, es porque hay muchos Emilios Lozoyas y otros tantos que les conviene que así lo pensemos, que quieren normalizar la corrupción y decir que la corrupción somos todos. No tengan ninguna duda, eso no es cierto. No hay un pecado original en la corrupción. Si sus padres corrompieron, fueron sus padres, no son ustedes. Si sus abuelos corrompieron, fueron sus abuelos, no son ustedes. Y si los políticos les hacen pensar que la corrupción es un problema que está en nuestros genes o que es parte de la mexicanidad,
es una estrategia deliberada y consciente de los políticos para que Fuente Ovejuna ellos se vean menos responsables ante nosotros. Que no quede duda, viendo el video, ya lo posteamos ahorita en nuestras redes porque nos encantó, viendo el video de estos jóvenes, no tengo la menor duda de que esta es la generación de mexicanas y mexicanos que le va a dar la vuelta al problema de la corrupción. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Abrimos un breve espacio para preguntas. Tenemos micrófonos disponibles allá entre ustedes. Si alguien desea formular una pregunta, solamente levante su mano para que le acerquen el micrófono, por favor. Bueno. Licenciado, dos preguntas nomás, por favor. No le escucho bien, perdóneme. Ahí está un poquito más alto. Ahí está, ¿me escucha? Creo que si se aleja un poco el micrófono le voy a escuchar mejor. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Sí? No. Sí. Ahí. Lejitos. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ok, dos preguntas, licenciado. La sociedad anónima, ¿el Tribunal Superior de Justicia es una sociedad anónima? No. Esa es la primera. Ahora, ¿está usted de acuerdo que el Tribunal Superior de Justicia sea elegido como son los otros poderes de la nación? O sea, si usted está de acuerdo en que todos los elementos del Tribunal Superior de Justicia se lleve a cabo a través de una votación, precisamente hablando pues de que hay mucha corrupción y por ejemplo, el Parlamento, de lo que está hablando usted, creo yo que también debían de pasar por un filtro. O sea, lo que se ve es realmente bochornoso cuando yo me pongo a ver todo casi a diario el Parlamento, donde no hay a veces ni siquiera el más mínimo demostración de los argumentos que usan a veces, sino se sueltan hablando, por lo regular ya está muy de moda decir muy malas palabras dentro de esto. Ahorita nosotros en educación estamos batallando mucho porque el lenguaje que utilizan los jóvenes a nivel medio superior, pues no es el más correcto, pero lo estamos viendo a diario en donde quiera. O sea, ya el lenguaje de este tipo pues está en voz de todos, ¿no? Pero básicamente las dos primeras preguntas, por favor. Con mucho gusto retomo. Gracias. Si les parece, recogemos otra pregunta o comentario, si no lo hubiera. Es que no veo, la verdad estoy contra el reflector, así que usted, allá arriba hay una mano. No sé si hubiera otra para responder. Aquí, perdón, sí, la luz. Por eso se ciegan los políticos, ¿no? Porque tienen… Sí, buenos días a todas y a todos. Mi pregunta sería si de parte de usted hay quizás una reforma, pero en la ley electoral referente al tema. Esa es mi duda. Con mucho gusto, ahorita tomo el asunto. Adelante, por favor, aquí adelante. Si hay alguna otra mano, háganle también como el de allá atrás, porque sí. Buenos días. ¿Qué opina sobre la nueva reforma? Nada más dígame dónde está, porque no la veo. Allá, perdóneme. ¿Qué opina sobre la nueva reforma de los órganos internos de control? Las atribuciones que van a tener sobre las adquisiciones, las compras a nivel Mucho federal. gusto, ahorita me comento sobre eso. Adelante, por favor. Buenos días. Licenciado, una pregunta. ¿Qué opina usted de los parlamentos de participación ciudadana como en países como en España, donde no solo el ciudadano se involucra cada elección popular, sino que constantemente maneja la agenda de los legisladores para que decidan qué es lo que van a votar en las sesiones? Voy en desorden, por favor, téngame paciencia por acá, ¿sí? Voy a empezar por acá, porque así cerramos. Cuando se planteó la reforma anticorrupción, voy a tocar el tema de los parlamentos en España,
el primer acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República tenía que ver justo con el tema de las agendas, no me refiero a la agenda del legislador, sino a la agenda legislativa. Muy pocas personas saben esto, pero estamos en confianza. La Jucopo no podía sesionar si yo no estaba presente para el tema anticorrupción. Escucharon ustedes bien, acordamos con la Junta de Coordinación Política que no pudiera sesionar sobre el tema anticorrupción si yo no estaba presente. Y la segunda cosa que acordamos tiene que ver con que no se intercambiara ninguna otra ley para avanzar la agenda anticorrupción. Y tiene que ver con este tema de las agendas. Los legisladores profesionales saben muy bien que todo es negociable. Entonces te cambian la de anticorrupción por una que beneficia a otro agente económico, ¿no? Oye, vamos a sacar una que tenga que ver con aviación civil y yo te saco anticorrupción. Entonces el acuerdo era separar las cosas para que no fueran intercambiables las distintas iniciativas y que el paquete de reformas se discutiera por mérito propio. No estoy diciendo que sea perfecto, creo que todos sabrán que cuando uno se mete al Congreso, quién sabe qué sale, ¿no? Decía Bismarck, es como una fábrica de salchichas, ¿no? Todo el mundo sabe lo que entra y lo que sale, pero no sabe exactamente qué pasó allá adentro. Pero creo que tiene mucho sentido lo que planteas, porque creo que tenemos que quitarle ese carácter transaccional a la agenda legislativa, donde yo saco las tuyas y tú sacas las mías, sino hay algunas que son las nuestras, ¿verdad? Las de todos los demás. Entonces creo que tiene sentido discutirlo. Lo que estoy tratando también de transmitir es que hay antecedentes en México, pero desafortunadamente no es una práctica generalizada. Y un último punto que tiene que ver con el potencial conflicto de interés de los legisladores. Aquí cerquita, en Sonora, le tocó una diputada estatal presidir la Comisión de Vigilancia y la de Cuenta Pública de la legislatura, pero ella acababa de estar en el Ejecutivo Estatal. Entonces nos consultó y nos preguntó qué hacer y le sugerimos recusarse, que no participara de la discusión de la cuenta pública porque se estaría aprobando a ella misma la cuenta pública, ¿no? Dado que había sido una funcionaria estatal de muy alto nivel, muy cercana al gobierno estatal y por lo tanto tenía una visión de conjunto. También tiene que ver con esto, con ir aislando algunos asuntos. No quiero generalizar, pero en muchos congresos, en el federal y en los estatales, el que tiene más conflicto de intereses preside la comisión correspondiente. Oiga, ¿usted qué tiene? Yo tengo camiones de carga. ¿Y qué va a regular? La Comisión de Transporte y Carga, ¿no? Oiga, ¿usted qué hace? No, pues yo le vendo carbón a CFE. ¿Y cuál va a presidir? La de energía. Oiga, pero eso tal vez nos lleve a que nunca discutamos la transición energética, ¿verdad? Porque si usted gana cada vez que CFE le compra carbón, pues no va a querer que CFE compre otra cosa que no sea su carbón, ¿verdad? Entonces, yendo al tema de fondo, les decía que iba en desorden, de la representación, la primera pregunta en su segundo inciso, traemos ahí una cosa medio confundida con la representación, ¿no? Es más como de intereses y grupos que de población. Yo jamás los escucho mencionar en esas intervenciones a su distrito electoral. ¿Ustedes sí? Jamás los escucho mencionar un distrito electoral. Hablan desde los intereses particulares que tienen. Es que yo soy minero. Entonces traemos un tema de representación que también se atendería bien con este asunto. Nada más para que tengan un dato, 75% de quienes votamos, no de quienes no votan, no nos sentimos representados por nuestro actual Congreso. Entonces, ahí hay piezas que vale la pena discutir. Me voy a la parte técnica muy rápido. La reforma está
en marcha. Me voy a referir al tema, ¿no?, de los órganos internos de control. Lo he dicho públicamente, se lo he comentado a los funcionarios de la Secretaría y del Congreso. A mí me parece que es una reforma que llega a destiempo. Más allá de si es correcta o incorrecta, o si hay puntos que hay que registrar o no, es una muy mala idea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 5º año de gobierno. La verdad es que es una mala idea. Entiendo que las condiciones se dieron apenas en términos legislativos y que por eso se avanzó la agenda, puedo entenderlo, pero es una muy mala idea porque uno no le da tiempo de implementarla y de saber si tiene sentido continuar o no. Y nos ha pasado sobre todo, creo que con las secretarías de Hacienda y de Función Pública, no solo en el plano federal, como que traemos un problema de concepto, ¿no? De qué queremos que hagan los órganos internos de control realmente. Seamos estrictos, no son estrictamente órganos anticorrupción, ¿no? Los órganos internos de control son organismos de control que a veces en estos diseños institucionales les hemos dado facultades para investigar o poner a disposición de un tribunal asuntos graves, pero en general son órganos disciplinarios de control y de fiscalización. Entonces, creo que traemos ahí una confusión que viene desde los años del presidente de la Madrid, cuando se creó la Contraloría General de la República, ¿no? Para empezar, porque en esos años se creó para ir contra los adversarios, ¿no? Esa era la instrucción, ¿no? Vamos a hacer una Contraloría muy robusta contra los que no estén de acuerdo con nosotros. Pero si me preguntan, creo que seguimos dando tumbos. Cada quien le pone un acento, le cambia el nombre. Si son órganos internos de control, deberían de cumplir esa función. Si hay otras áreas de otra naturaleza, fantástico, ¿no?, que se vayan fortaleciendo, pero ya no son los órganos internos de control. Ahora, yo estoy seguro de que el maestro Gursa va a conocer más detalles. Lo que sí tengo que decirle es que no, me parece a destiempo, pero no me parece una mala idea tratar de entender a quién está sirviendo realmente el órgano interno de control. Y creo que ese es un punto muy importante. Sirve al interés público, sirve al titular de la dependencia donde está. O sea, sí creo que hay materia para discutir, no creo que sea un tema sencillo. Ustedes verán en los estados, bueno, ¿qué les digo? En los municipios del país, en Oaxaca, yo creo que solo el 30% de los municipios de Oaxaca tienen órganos internos de control, ¿no? Entonces, creo que la discusión es muy importante, no la pretendo trivializar. Lo que me parece es que está a destiempo. Ahora, ¿qué sí podemos hacer con la reforma? Cuidarla muy bien en términos de sistematización para ver qué hacemos con el tema del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Porque si nos echamos otro sexenio de que van para acá y para allá las compras públicas y que no creo que le vaya a hacer bien al país, que vamos a reformar los órganos que van a tener ahora al lado de los administradores, en fin, no creo que a la idea le falte mérito, pero creo que hay que ser cuidadosos. Finalmente, sobre propuestas en materia electoral para respetar el tiempo de todas y de todos. Les puedo dar un dato que viene de la observación electoral que hicimos en 2021 y que me parece absolutamente aterrador, pero en cuanto se los diga, les va a parecer algo bien extraño lo que voy a decir. Es aterrador, pero probablemente va a ser la primera vez que escuchan esto en su vida. Me voy a arriesgar a ver si, y ahí me dicen si me equivoqué o no. Nuestra Constitución mandata un voto informado. No lo dice exactamente así, pero esa es la instrucción constitucional, ¿no? Nuestras leyes electorales, en buena medida, traducen esa instrucción constitucional y asumimos por eso que le tenemos que dar dinero a los partidos para que los partidos hagan campañas y presenten información al público. ¿Hasta ahí voy bien?
¿Sí? Esa ya se la sabían, ¿no? Entonces, hicimos una observación electoral en 2021 para ver si había un voto informado. Antes de que piensen que hay un problema de ignorancia social o que las clases populares no saben, no entienden, déjenme darles el spoiler, el problema no estuvo ahí. El problema es que no hay información. ¿Cómo que no hay información? Si yo mañana, tarde y noche veo carteles, veo, ¿no?, pintas, bardas. Eso es propaganda, eso no es información, ¿verdad? Ojalá fuera información. Este es el bueno, el otro es la mala, el otro es el bueno. Salen de un ataúd, no sé si han visto, ¿no? Se presentan. Hubo un caradura que incluso dijo: yo lo único que tengo que decirles es que soy hermano de Belinda, voten por mí. Es real, ¿eh? Me encanta. Unos cantan, otros bailan, ¿no? Se avientan del bungee, ¿no? Pero eso es propaganda, ¿verdad? Nosotros, los contribuyentes, financiamos la propaganda de los partidos políticos. Pero no hay información. 65 millones de electores en 2021, este es el dato que les iba a decir, que van a decir, está interesante, pero no lo creo porque nunca había visto la democracia de esta forma. 65 millones de electores en el país en 2021 no tuvieron la información mínima sobre los candidatos y candidatas para poder comparar y elegir, no entre 7, entre 2. Piensen ustedes cuándo fue la primera vez que vieron a todos los candidatos en un mismo lugar. Espero que hayan votado en 2021. En la urna, ¿verdad? En la boleta. Es la primera vez que vieron todos los nombres juntos. Y no es un problema de ustedes, no es un problema de cultura política. La información no está disponible. El INE hizo un esfuerzo para sacar el currículum de los candidatos y candidatas. El currículum, ¿eh? Y además todo el mundo miente en su currículum, ¿verdad? Les juro que este comentario no tiene ninguna otra capa, ¿no? Todo el mundo le exagera un poquito y uno habla 99% de inglés y esas cosas, ¿no? Si no hablamos 70% de español, imagínense si hablamos 99% de inglés. Bueno, el INE hizo un esfuerzo enorme y solo 6,000 de los 234,000 candidatos y candidatas de 2021 publicaron información sobre su currículum. Era la primera parte del comentario sobre los filtros, la segunda parte, ¿no? Sobre los filtros. No, yo no quiero que nos gobiernen superhombres y supermujeres. Yo lo que quiero es tener la información mínima para poder comparar y elegir entre los dos. Es que me repitió el mismo número, entonces ya no sé si me agregaron 2 minutos. Ya estoy cerrando. Gracias, ya. Sí. A ver, si Amazon puede ponernos todos los productos juntos, ¿no? Y todos sus atributos, ¿ustedes creen que el Estado mexicano no puede? Es una decisión consciente de la clase política. Que ustedes no puedan comparar y elegir y que se incumpla la disposición constitucional de un voto informado. No es una iniciativa de ley, pero pronto la tendremos lista. Muchísimas gracias y muy buen día a todas y a todos. Excelente, muchas gracias. Eduardo Bojorquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Muchas gracias. No es Sancor, me dijeron que me tengo que regresar.
Y con esta toma de imágenes y entrega de este agradecimiento, reconocimiento, concluimos entonces el tema y la participación de Eduardo Bojórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.